La ruta del dinero. Un capítulo más de nuestra ruta del dinero con Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Y hoy nos vamos de viaje a uno de los destinos que más nos gusta, que es el país de los dividendos. Ese es uno de los destinos que siempre nos gusta visitar, pero lo vamos a hacer de una forma muy diferente a como lo hemos hecho en otras ocasiones. Anteriormente, lo pueden recordar, lo que hacemos es un viaje por los fondos que en cartera tienen compañías que ofrecen dividendos muy elevados. Yo creo que es el viaje más convencional y al final uno de los puntos importantes de por qué tomamos decisiones de inversión. Pero hoy lo que vamos a buscar es fondos con los que nos creemos rentas porque nos reparten dividendos a partir de su propio valor liquidativo. Sí, Joaquín, yo creo que el español es un gran amante de los dividendos. Iba a decir el europeo en general, ¿no? Le gustan mucho los dividendos porque, digamos, ese amor también lo vemos en Italia, en el Reino Unido, en Francia, digamos, en Europa en general. Y es verdad que el fondo ofrece esa posibilidad porque hay clases de fondos que reparten dividendos y clases que no reparten dividendo. Y nos vamos a centrar hoy en las clases que reparten dividendos. Que son muchas menos. Es decir, Sí. proporcionalmente en el número de fondos, los que te dan dividendos en diferentes periodos, y ahora lo vamos a ver cuando pagan, cada cuánto tiempo pagan, son muchos menos. Y una parte muy importante, Fernando, que es normalmente cuando hacemos y nos generamos nuestros propios Excel de seguimiento, ¿qué hacemos? Vemos el precio al que compramos el valor liquidativo, pero aquí hay una parte importante que detraen este dividendo o lo que retribuyen de ese valor liquidativo, con lo cual es mucho más difícil seguir cuál es la rentabilidad que nos está generando. Sí, es verdad que, a ver, en nuestra web voy a explicar cómo lo hacemos, porque claro, en las clases de reparto también calculamos una rentabilidad, pero ahí asumimos que el fondo reinvierte el dividendo distribuido, para que la gente pues tenga una idea de la rentabilidad que está obteniendo el fondo. Pero obviamente el inversor particular que invierte en una clase de reparto va a cobrar ese dividendo, pero el valor liquidativo va a disminuir, pero eso también pasa con las acciones Para que yo lo entienda, tradicionales. cuando yo veo en Morningstar el valor liquidativo de un fondo que paga dividendo, ese pago de dividendo se ajusta por atrás, como si fuera una compañía cotizada. No en Que, el valor liquidativo, en la rentabilidad, porque el en valor el cálculo, liquidativo es el valor vale, o sea, liquidativo. en el cálculo de rentabilidad. No es como cuando, y yo creo que la gente lo va a entender perfectamente cuando hablamos del IBEX, que ahora que es como subimos 1000 puntos cada 2 por 3 y acabamos de Ya. hacer el 18.000 del IBEX, pero el IBEX cuando superó el famoso 16.000 máximo histórico de hace una barbaridad de años, no tiene nada que ver con aquel IBEX, Claro. porque el IBEX detrae los dividendos que se van pagando. Ya. En realidad estamos hablando de un IBEX que estaría un 100% por encima de aquel 16.000. Claro. En el caso de cuando yo lo veo en la página web de Morningstar, lo que veo, el valor liquidativo es el que yo compré, pero si veo el cálculo de rentabilidad, sí que me detrae el dividendo. Sí, y luego para ya concluir ese paréntesis, nosotros cuando comparamos un fondo, ya sea de reparto o de acumulación, lo comparamos con un índice con dividendos reinvertidos. Es decir, lo compararíamos, por ejemplo, un fondo de renta variable española, no con el IBEX, sino con el IBEX con dividendos reinvertidos. Y ahí pues hay distintas clases de índices, hay los que cogen los dividendos brutos, los dividendos netos, pero es importante incluir los dividendos en la comparativa del fondo contra el índice. Yo creo que además lo que estamos hablando hoy es importante para esa gente que tiene un patrimonio en fondos y lo que quiere es generarse una rentabilidad, de alguna forma interesante. Y sobre todo porque yo creo que vamos a hablar fondos que en la mayor parte de los casos logran superar la rentabilidad del cupón que te genera, por ejemplo, un bono europeo. Vamos a poner que en términos más o menos normalizados, un bono europeo gubernamental te va a dar poco más de un 3% de rentabilidad. Es verdad que si nos fuéramos a un bono americano con riesgo divisa estaríamos logrando cupones mucho más altos, pero estamos incurriendo ya en el cambio euro-dólar. Sin incurrir en Claro. cambio euro-dólar, pues los cupones que podemos estar cobrando en renta fija, en estos momentos, si fuéramos a comprar un bono, nos darían poco más que un 3%. Y en cambio aquí
todos son fondos que nos permitirían hablar de rentabilidades por lo menos de un 3% anualizado. Sí, a ver, la rentabilidad por dividendo de los fondos de reparto pues varía mucho incluso de un fondo a otro dentro de una misma clase. Es decir, si uno dice, vale, pues la rentabilidad por dividendo de la bolsa europea puede estar, o de la bolsa española puede estar, bueno, voy a coger la bolsa europea porque hay más fondos de reparto en esa categoría que en la de renta variable española. Uno puede decir, pues la rentabilidad por dividendo en Europa es del 4%, con lo cual los fondos de renta variable europea que reparten dividendo van a repartir un 4%. No. Hay algunos que pueden repartir un 2% y otros que pueden repartir un 5%. Y ahí es donde pues, el inversor pues, debe elegir cuál es el que más le interesa. Pero claro, si el que paga 5%, pues no significa que sea necesariamente mejor que el que pague un 3%. Porque recuerdo que se detrae Claro. del valor liquidativo. Sí, sí, totalmente. Y luego yo creo que antes de abordar esta cuestión es importante también decir a aquellos que quieran constituirse una renta, que hay la opción de la renta fija, de los bonos del Tesoro español, por ejemplo, pero también hay la posibilidad simplemente de vender participaciones de los fondos que uno tiene. Y ahí, digamos, no hay una ventaja especial para las clases de reparto. El dividendo de los fondos de inversión va a tributar exactamente como los dividendos pues de una compañía que cotiza. Pero claro, ¿cuál es la gran ventaja de hacerlo a través de fondos y de hacerlo, digamos, vendiendo participaciones? Es que uno puede elegir el fondo de donde va a conseguir esa renta. Porque claro, aquí hay una gran ventaja del fondo de inversión respecto a la cartera de acciones en cuanto al dividendo. ¿Cuál es esa gran ventaja? Que uno puede invertir en clases de reparto de cualquier tipo de activo. Mientras que el que se hace una cartera de dividendo, pues va a invertir exclusivamente pues, en compañías, en renta variable, en compañías que cotizan. Y eso supone asumir el 100% de riesgo de la renta variable. Pero no todos los inversores están dispuestos a asumir ese riesgo de la renta variable para obtener una renta. Fernando, es que esa es una parte importante. Yo no sé si todos los lectores que nos siguen lo conocen, que estamos imaginando que son carteras de compañías cotizadas que pagan altos dividendos para cobrar un dividendo. Y en cambio, gran parte de la selección, por ejemplo, que nos has hecho, son fondos de renta fija, donde lógicamente no tenemos esa necesidad de coger riesgo para cobrar los dividendos. Correcto. A ver, me he limitado a algunas categorías de fondos, pero podría venir aquí con prácticamente una propuesta para cada categoría que tenemos en Morningstar. Podría venir con incluso fondos mixtos defensivos que reparten dividendo, o fondos mixtos agresivos que reparten dividendo, o fondos de renta fija, evidentemente. O sea que aquí la gran ventaja del fondo es que uno puede, digamos, conseguir esos dividendos fuera de la renta variable. Ujú. Y ahí, pues también con la gran ventaja de que uno puede, digamos, constituir su cartera de fondos sin asumir, decía, el riesgo de la renta variable, porque ahí yo sé que hay muchos inversores que les gustan los dividendos, pero muchas veces bueno, sí, lo saben, que están asumiendo el riesgo de renta variable, con lo cual en grandes caídas del mercado, pues el dividendo pues, te protege, pero parcialmente. Es verdad que, y eso hay que decirlo también, que la gente que se suele constituir una cartera de acciones de alta rentabilidad por dividendo, pues son acciones de sectores, digamos, defensivos. Pues el sector salud, el de utilities, el financiero, que es verdad que, bueno, pues en caídas de mercado pueden pues tener, digamos, la ventaja de no caer tanto como el mercado, aunque depende, porque claro, si coges, por ejemplo, el sector financiero, que es un sector que paga grandes dividendos, si viene una crisis financiera como la del 2008, es un sector que va a sufrir mucho. Y siempre vienen las que siempre se Sí. reproducen las crisis bancarias. Y si busco este tipo de fondos de dividendo con acciones que pagan alto dividendo, a lo mejor puedo estar excluyendo a todas las compañías que de verdad tienen el vector de crecimiento. No tendría ninguna tecnológica de estas famosas 7 magníficas
que en el fondo son las que van a generar, si se cumplen sus estimaciones, el billón de beneficio dentro de unos años y que tienen en caja medio billón para repartir si cumplen solamente en 2 años en caja, y seguramente que hay fondos de dividendo que invierten en este tipo de compañías. Sí, a ver, ahí hay de todo, ¿eh? Yo creo que quizás la dificultad para el inversor de elegir un buen fondo de reparto es, y para mí es uno de los criterios casi prioritarios, es la propia cartera, el propio tipo de activo, ¿no? Porque claro, incluso te iba a decir que en algunos fondos de alta rentabilidad por dividendo americanos, de renta variable americana, pues fácilmente puedes encontrar pues a compañías tecnológicas que han distribuido dividendo. ¿Por qué? Porque la labor del gestor no solo es invertir en las compañías que reparten el mayor dividendo, eso es fácil. Lo que quieren es un poco combinar esa rentabilidad por dividendo con la revalorización de las acciones. Entonces, claro, para esos gestores pues ha sido difícil evitar el sector tecnológico cuando el sector tecnológico era el sector que realmente empujaba las bolsas. Y por eso es fácil ver dentro de esos fondos americanos, pero también europeos, compañías que no son, digamos, probablemente las compañías que el inversor tradicional en dividendo puede tener en cartera. Por ejemplo, te iba a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, construimos un índice que lo llamamos de rentabilidad por dividendo, digamos, europeo, y te puedo asegurar que la compañía española de más peso no es Iberdrola. ¿Cuál es la compañía Es española? Inditex. Me ha sorprendido, ¿eh? Bueno, yo creo que son dos ejemplos clarísimos que son el híbrido perfecto entre crecimiento y Sí, distribución de resultados. Las dos, porque son dos compañías que históricamente han mostrado un crecimiento muy fuerte. No las comprarías como uno de los dividendos más altos, pero en cambio tienen una retribución muy interesante con el factor de crecimiento. sí. Hay una pregunta que me estaba haciendo Fernando y que me parece importante es, cuando estamos comprando este tipo de fondos, que pensamos siempre en el dividendo en metálico que pagan las compañías, ¿qué importancia se le da? Y yo sé que además esto tú has escrito mucho, a las recompras de acciones, Sí. que en el mercado europeo empieza a ser muy importante. La prueba es que hemos visto a los bancos cómo han mejorado su política y van a seguir mejorando su política de Sí. retribución por recompras de acciones, por buyback, lo que llaman los americanos. Pero ¿qué importancia tiene en el mercado americano que dices, se pagan pocos dividendos, pero en realidad la remuneración es mucho más alta si se incluyen estas recompras de acciones? Sí, en realidad hay, digamos, una métrica que es sumar la rentabilidad por dividendo con lo que se llama el buyback yield, la rentabilidad por recompra de acciones. Y es verdad que en Estados Unidos, por motivos fiscales, han priorizado lo que es la recompra de acciones, aunque en Europa, desde el año 2022, después de la pandemia, porque fue, digamos, el momento en que los bancos ahí sí que pudieron recomprar acciones de una forma masiva. Ahí Europa, no voy a decir que está acercándose a Estados Unidos, no se está acercando, ¿no? De hecho, en los últimos años en Europa lo que hemos visto es un poco un estancamiento. Y hasta cierto punto lo entiendo, porque claro, ¿cuál es el objetivo de la recompra de acciones? Claro, tú como consejero delegado, pues puedes aprobar una recompra de acciones cuando realmente pues, ves que tus acciones son muy baratas. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, pues a la tecnológica alemana SAP, que han decidido recomprar acciones porque dicen, no, es que el valor ha caído tanto que nos parece muy interesante recomprar acciones. Ese es un primer motivo para recomprar acciones. Y luego también hay que decir, bueno, que la recompra de acciones también obedece de vez en cuando pues iba a decir, al lavado de imagen de la compañía, ¿no? Porque claro, si digamos, el consejo de administración recompra acciones, es como mandar una señal a los inversores de que sí, consideramos que nuestras acciones están baratas. Y algunas veces, digamos que las recompran, muchas veces se hacen a precios, digamos, muy altos, ¿no? Por eso estamos viendo algo de parón, ¿no?, en las recompras de acciones, sobre todo en Europa, respecto a Estados Unidos. Pero bueno, el movimiento es claramente al alza y yo creo que sí, que va a seguir. Pero ojo También se ha con el producido, maquillaje se ha de... producido, Fernando, una subida
que cuando vemos las recompras que hacían los bancos, claro, era muy fácil utilizar el excedente de caja que tenías para recomprar acciones cuando los book value que estabas comprando eran la mitad de lo que valía vender todos los hierros si deshacías el banco. Y ahora, cuando empiezas a ver que los bancos cotizan ya a 2 veces valor en libros, pues ya no es tan Claro. atractivo en recomprar acciones, salvo que quieras hacer ese maquillaje que contabas. Claro. Hay ya por citar esta anécdota, hay un índice de MSCI de buyback europeos, de recompras de acciones europeas, y si miras la rentabilidad de estos últimos 5 años es alucinante. Es alucinante porque yo creo que en estos últimos 5 años prácticamente duplican la rentabilidad del mercado europeo. Claro, ¿qué vamos a ver ahí? Pues muchos bancos. Los bancos han corrido mucho estos últimos años y especialmente el año pasado con esas recompras de acciones, ¿no? Entonces, desgraciadamente no hay producto, creo que hay algún producto americano, pero no disponible para el inversor español, pero desgraciadamente no hay un producto de buybacks europeos. Bueno, digo afortunadamente porque, a ver, nosotros, y eso tengo que decirlo también, vemos ahí como una sobrevaloración precisamente en los 2 sectores, iba a decir, que distribuyen más dividendos, ¿no? El sector bancario y el de utilities. Ahí son 2 sectores que por valoración a nosotros ya los consideramos como caros dentro del universo europeo, pero claro, bueno, hay otros sectores, perdón, que son grandes pagadores de dividendos, como por ejemplo pues el sector salud. Y ahí este es uno de los criterios que el inversor debería tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo de reparto. Primero, el tipo de activo, es decir, vale, pues quiero asumir el riesgo de la renta variable, pues se tendrá que preguntar, vale, pues ¿qué tipo de renta variable? ¿Renta variable europea o renta variable americana? Ahí nosotros de momento estamos ahí, pues iba a decir, pues, más o menos, iba a decir 50-50, es decir, para nosotros la valoración del mercado europeo es muy similar a la americana. La bolsa europea objetivamente puede estar atractiva si viéramos el multiplicador de beneficios, pero es que el crecimiento de verdad te lo sigue dando el mercado americano. Sí. Lo que recalcaba, que me parece que es absolutamente simbólico. En 2028, las 7 magníficas, y yo decapito a Tesla, ya directamente de las 7 magníficas, le corto la cabeza a Tesla, van a ganar 1 billón de euros. Me parece una auténtica barbaridad. Y el año que viene, en caja, van a tener medio billón. Que cuando digamos, es que tienen mucho consumo de capital, pero es que las 7 magníficas tienen en conjunto medio billón de euros en capital. Sí. Podrían repartir más dividendos, Fernando, que yo creo que también es un poco yo creo que cuando se acabe todo este periodo de crecimiento, las compañías que van a generar interesantes retribuciones serán estas que tendrán que devolver el dinero a sus accionistas. Sí. Y es una posibilidad. Otra pregunta que te haces como partícipe. En este tipo de fondos, ¿cuándo cobro los dividendos? Porque claro, tú ves las acciones y dices, pues 2 veces al año, 4 veces al año o 1 vez al año. Sí. Aquí, como si me quiero generar una renta, como... Pues aquí hay de todo. Es decir, tú puedes coger una categoría de fondos, por ejemplo, la de renta variable europea, y vas a encontrar fondos de reparto anual, fondos de reparto semestral, fondos de reparto trimestral e incluso fondos de reparto mensual, que también es una gran ventaja, ¿no? Porque ahí, si tu idea es constituirte una renta, pues ahí ya puedes tener un flujo constante de dividendos que te llegan a tu cartera. Y ahí hay bastante, digamos, hay bastante oferta, aunque depende un poco del distribuidor, ¿no? Y depende también del tipo de activo, pero es relativamente fácil encontrar fondos de reparto con la frecuencia de distribución de dividendos que uno quiera. Yo aquí sería especialmente crítico con las plataformas, porque es muy difícil que en las plataformas que utilizamos todos los usuarios seamos capaces de encontrar este tipo de fondos. Sí, porque no es, iba a decir, porque el inversor español tradicionalmente no ha invertido en fondos por el dividendo.
porque bueno, te recuerdas que antiguamente las acciones tenían pues una ventaja fiscal, el dividendo tenía una ventaja fiscal y eso hacía que pues el que quería dividendo pues iba directamente pues a las grandes acciones españolas y se olvidaba del resto, no invertía en fondos por el dividendo. Pero luego, cuando esa ventaja fiscal de los dividendos desapareció, pues sí que ya pues aparecieron por parte de gestoras extranjeras pues los fondos de reparto, porque fondos de reparto, de fondos españoles de reparto hay pocos. No hay mucho, porque tradicionalmente la gente no invertía en fondo para conseguir un dividendo. Pero es verdad que esa información, iba a decir que no está en los distribuidores. De hecho, para seleccionar los productos que he traído hoy, pues lo he tenido que hacer con una herramienta interna donde puedo ver cuál es el histórico de la rentabilidad por dividendo, porque claro, eso es otro aspecto a tener en cuenta. No solo el tipo de activo, sino también la frecuencia del reparto de dividendo y también, iba a decir, la propia rentabilidad por dividendo, ¿no? Comentamos al principio de que pues, en una categoría pues, un fondo puede repartir el 2% y otro el 7%. Pero es interesante también ver un poco pues la continuidad en ese reparto de dividendos, ¿no? Una gran desventaja del fondo respecto a las acciones, que yo creo que lo mencionamos el año pasado cuando hicimos el especial sobre los fondos de alta rentabilidad por dividendo, es que generalmente cuando baja el valor liquidativo, baja el dividendo. Cosa que no necesariamente ocurre con las acciones individuales. Es decir, tú puedes pues, comprar una acción, la acción cae, pero incluso la compañía puede decidir aumentar el dividendo. Bueno, normalmente si lo mantiene ya la lógica es que la rentabilidad por dividendo sube. Sí, pero el propio dividendo, en el caso de los fondos, suele ir, digamos, parejo con el valor liquidativo. Es decir, en el año 2022, cuando pues, muchos fondos, tanto de renta variable como de renta fija, perdieron dinero, es decir, vieron caer su valor liquidativo, pues repartieron menos. Esa es, para mí es uno de los inconvenientes de invertir en fondos pensando en el dividendo que reparten. Porque la política de retribución no está claramente puesta en negro sobre blanco, es decir, no. Usted va a comprar un reparto o la retribución va a ser del 2-3%. No. Eso ahí las acciones sí que hay más claridad en cuanto al dividendo que va a cobrar el inversor respecto a los fondos. Ahí sí que Pero hay esa ventaja de poder elegir fondos de cualquier clase. Y eso para mí compensa, digamos, ese defecto del fondo de reparto. Pues en este viaje que hacemos en nuestra ruta del dinero a los fondos con los que crearte una renta, vamos a ir primero a la parte de renta variable. Fernando, ¿qué fondo nos pones hoy sobre la mesa para buscar una rentabilidad, una renta? ¿Y qué renta es esa en porcentaje más o menos? A ver, me he centrado en renta variable europea. Es verdad que he elegido la categoría de renta variable europea de alto dividendo, pero aquí quería sobre todo elegir un fondo con una cartera específica. Es decir, si tú coges la media de los fondos de esta categoría, pues van a tener un peso muy alto en el sector financiero. Y van a tener un peso muy alto también en el sector de utilities. Entonces, lo que he hecho aquí es buscar un fondo que tenga, por ejemplo, un alto peso en el sector farmacéutico, que es un sector que nos gusta por valoración, pero bueno, cada uno es libre de un poco de poner los criterios y los filtros sobre la mesa. Porque claro, también aquí es importante, teniendo en cuenta que la idea es hacerse una cartera de fondos, pues si uno tiene ya un fondo de renta variable, pues ver un poco pues diferencias respecto a lo que uno ya tiene en cartera. Y este fondo es distinto, no lo ha hecho extremadamente bien, porque claro, como está infraponderado en el sector financiero, pues eso le ha marcado en cuanto a la rentabilidad. Quiero decir que aquí seleccionar el fondo simplemente por la rentabilidad... Si sobre todo viene del sector salud, no puede haber tenido un buen año el pasado. Bueno, pero es digamos un buen momento para recordar que muchas veces la rentabilidad no es el factor principal que hay que tener en cuenta para elegir un fondo. ¿Qué fondo es? Es un fondo de UBS, es el European High Dividend.
Bueno, pondremos el leasing para que la gente sepa exactamente cuál es esa clase de reparto. En los últimos 12 meses ha tenido una rentabilidad por dividendo del 2,8%, creo, o sea, no llegaba al 3%. Hay otros fondos que han repartido más, pero aquí, digamos, el objetivo era realmente pues, elegir un fondo en función de la cartera. Y el reparto es anual. El reparto en este caso es anual y más o menos en los últimos años ha estado también esas Sí, rentabilidades, ¿no? sí. De rentabilidad por dividendo ha sido bastante constante. Es verdad que la rentabilidad por dividendo no es astronómica, pero claro, aquí hemos querido combinar un poco el criterio de la selección de cartera a nivel sectorial. Fernando, lo decíamos anteriormente, pensamos siempre en fondos de renta variable, pero en realidad hay mucho fondo de reparto que vive en el mundo de la renta fija. Sí, de hecho, además yo creo que hay tantos fondos de reparto en renta fija como en renta variable, ¿no? Y ahí sí que hay muchas opciones. Una de las opciones que he elegido es el high yield, porque evidentemente pues el high yield pues tradicionalmente pues también reparte unos cupones o unos dividendos más alto que la renta fija Y te tradicional. pregunto por qué el high yield, sobre todo porque, y además lo vengo leyendo últimamente bastante, estamos en uno de los momentos de menores spread entre lo que ofrecen los cupones del tradicional bono basura, incluso el corporativo, frente a los bonos gubernamentales. Es verdad que siguen ofreciendo más rentabilidad, como es lógico, que un bono soberano, pero estamos en niveles donde el corporativo y el high yield pues no son especialmente atractivos frente a la deuda gubernamental. ¿Por qué high yield? A ver, aquí por la rentabilidad por dividendo y también porque he elegido un fondo que reparte dividendos mensualmente, que es un fondo de Fidelity, el European High Yield. Que este sí que es para generarte una renta de verdad. Sí. Bueno, un 4,5% en los últimos 12 meses no está mal, de forma mensual. Eh, Algo importante también que mencionar en cuanto a los fondos de renta fija o de renta variable, aunque yo creo que se sobreentiende, si uno elige una clase que sea siempre en euros, o sea, que no me elija una clase en dólares. ¿Por qué? Porque si el valor liquidativo está en dólares, los dividendos distribuidos van a ser en dólares y eso va a generar unos costes de cambio de divisa pues importante, ¿no? Imagínate este fondo. A Bueno, ver, que y este sobre no. todo, esto hace unos años hubiéramos dicho, bueno, como la paridad euro-dólar es muy estable, pero precisamente si ha habido un elemento de incertidumbre en las carteras en el último año, es el comportamiento de todo activo que tenías en dólar, que Claro. se comía toda la rentabilidad. Y es más, hay gente que, yo la verdad es que sigo insistiendo que en el nivel de 1,20 con el euro, veo que se está parando la Ya. caída del dólar, pero hay gente que es mucho más negativa y ve el cambio en del euro dólar en 1,25 y 1,30. Sí, pero aquí lo digo sobre todo por el coste de cambio Sí, de sí. divisa, porque si elige un fondo denominado en dólares, el dividendo va a ser en dólares, que no tiene sentido, ¿no? Es acumular ahí unos costes por cambio de divisa que imagínate, en un fondo que reparte dividendos mensuales, pues cada mes viene Paco ahí con el mazo y te da con el cambio de dólar a euros. Entonces, siempre utilizar fondos con valor liquidativo en euros. Ujú. Y si quisiéramos, Fernando, buscar el tope de rentabilidad, es decir, has seleccionado fondos emergentes de renta fija emergente, Sí. porque aquí sí que estaríamos hablando de un cupón bastante muy superior. Sí, aquí he elegido uno por el cupón o por el dividendo, que es un fondo de renta fija emergente de M&G, el Emerging Markets Bonds, que paga dividendo semestralmente y tiene una rentabilidad por dividendo en los últimos 12 meses del 7,3% En euros, en por euros. supuesto. Sí. Aquí los tres fondos las tres clases de fondos que he elegido son fondos denominados en euros. Si uno quiere ir al mercado americano, por ejemplo, de high yield, porque dice, bueno, pues sí, los tipos en Estados Unidos son más altos, perfecto.
que elijan una clase cubierta. Encontrar una clase cubierta de reparto de dividendos no es fácil, no digo que sea imposible, depende un poco del distribuidor. No es fácil, pero es posible. Pero tener en cuenta el tema de la divisa. Me importa mucho, Fernando, de este último fondo, ¿qué vinculación lo ves precisamente al dólar? Hemos visto que la renta fija emergente lo ha hecho muy bien en el momento en que ha empezado a depreciarse el dólar. Lo que comentaba yo hace un segundo casi. Es decir, no sabemos cuánto profundidad va a tener ese deterioro del dólar y sobre todo que hemos visto otras temporadas en donde los fondos de renta fija emergente no es que no dieran alegrías, es que se comían gran parte Claro. de la inversión. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el momento es favorable para los emergentes, tanto en renta fija como en renta variable. Tú coges un ranking de rentabilidad desde principio de año y que vas a ver en las primeras posiciones. Materias primas, Brasil, Corea y sí, Latinoamérica con Brasil. sí. Turquía también. Turquía. O sea, los mercados emergentes les gusta un dólar débil y estamos en un periodo de debilidad del dólar, con lo cual, y la renta fija emergente también está dando pues resultados superiores a la renta fija europea y hasta cierto punto también americana. Hay, digamos, muchas dudas en cuanto a, digamos, los deberes fiscales que tienen que hacer los gobiernos tanto de Europa como de Estados Unidos. Hay muchas dudas. Los tipos a largo no bajan como pensaban que iban a bajar y ahí la renta fija emergente es un tipo de activo que yo creo que sí que puede tener, digamos, un buen comportamiento siempre y cuando el dólar se mantenga débil. No me has dicho, Fernando, este último fondo, la remuneración que te genera, ¿cuántas veces al año lo hace? Es semestral. Es dos Sí. pagos al año. He elegido 3 fondos o 3 clases de fondos con una frecuencia de distribución de dividendo completamente distinta, para que el oyente se dé cuenta de que sí, que hay posibilidad de encontrar el fondo que realmente pues, se adecue a lo que estamos buscando. Si busco un fondo con reparto mensual, pues lo hay. Con reparto anual, pues hay. Con reparto semestral, también lo hay. Y trimestral, también lo hay. Pues Fernando, la verdad es que hoy muy curiosa la selección que hemos podido comentar y casi me lo dejas votando. No sé si para la próxima entrega un Latinoamérica con Brasil puede ser la opción de nuestra ruta del dinero. No lo sabemos todavía, pero puede tener, es el momento de los emergentes. Puede tener muchas posibilidades. Fernando, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Joaquín. El Economista Podcast.